Si te has quedado con ganas de conocer más a fondo al carnicero de Milwaukee, esta es tu oportunidad. Hola y bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 15 curiosidades de Jeffrey Dahmer que tal vez no sabías. Número 15. ¿En qué películas o series aparece Jeffrey Dahmer? ¿Te has quedado con ganas de conocer todavía más aspectos sobre Dahmer? A lo largo de estos años, diversas películas y series nos han mostrado con mayor o menor fidelidad distintos detalles de la mala vida de Jeff. Confessions of a Serial Killer, Jeffrey Dahmer, es una serie documental para televisión de 2012 que permite viajar a la psique del asesino en serie y conocer sus motivaciones. Reproduce el encuentro en prisión que tuvo lugar en 1994 entre el periodista Stone Phillips de la NBC y Jeffrey Dahmer. Se trata de la única entrevista concedida por Dahmer en televisión, que cuenta además con la presencia de su padre, Lionel Dahmer. También en 2012 podemos encontrar el documental experimental de The Jeffrey Dahmer Files, que emplea imágenes de archivo y escenarios de ficción para contar la historia de todos aquellos que tuvieron algún tipo de relación con Dahmer durante el año de su detención en 1991. En 2019 se estrenó Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fiel documental que recorre la vida de Dahmer desde que es un niño hasta sus últimos días en prisión y que se alimenta de los testimonios de Lionel Dahmer, compañeros de clase y familiares de algunas de sus víctimas, pero sin duda el documental perfecto para acompañar esta serie es Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer. Tercera entrega de este True Crime de Netflix sobre asesinos y misterios, que tras centrarse en las respectivas historias de destrucción y sadismo a cargo de Ted Bundy y John Wayne Gacy, recrea la vida criminal del de Milwaukee. En cuanto a las películas de Dahmer, tenemos The Secret Life Jeffrey Dahmer, uno de los true crimes más perturbadores que debes ver, y uno de los primeros en atreverse a mostrar la cara oculta de Dahmer y detalles sobre sus macabros asesinatos. Continuando con lo macabro, en 2011 se estrenó Dahmer vs. Gacy, una delirante cinta de serie B con laboratorios secretos, clones de asesinos y, por qué no, ninjas nipones. Más interesantes son las dos películas de Amazon sobre Dahmer. Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que cuenta con Jeremy Renner como Jeff Dahmer en uno de sus primeros papeles, mucho antes de ser Ojo de Halcón en Marvel, y Mi amigo Dahmer, una más que sugerente adaptación de la novela gráfica de John Derf Bagderf, amigo de Dahmer en la adolescencia, que mezcla el drama y el terror para mostrar cómo se va formando la personalidad de un asesino en serie. Número 14. ¿Qué libros hay sobre Jeffrey Dahmer? El libro más famoso sobre Dahmer lo escribió Lionel Dahmer, su padre, meses antes de que su hijo fuera asesinado. Su título, A Father's History, en el que profundiza en la relación entre padre e hijo y en el que señala a su ex esposa como principal culpable por el trastorno de su hijo, debido al constante abuso de medicamentos durante su embarazo. En castellano recomendamos dos: Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, de la colección Mente Criminal, que invita a los lectores a seguir paso a paso el trabajo de los detectives, descubrir las pistas y resolver el caso, y Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, del autor Mutovin Kaelius, el libro más completo en nuestro idioma que detalla la carrera criminal de Dahmer apoyándose en fotografías sin censura y en los impactantes testimonios de algunos de los protagonistas que participaron en la investigación, así como en las propias confesiones de Jeffrey Dahmer. Número 13. ¿Cómo fue realmente la infancia de Jeffrey Dahmer? Gracias a Lionel Dahmer, al que en la serie interpreta un estupendo Richard Jenkins, podemos conocer en mayor detalle la infancia de su hijo. Según su padre, era un niño extrovertido al que le gustaba jugar y relacionarse con otros niños, y destacaba por ser muy curioso, tal vez demasiado. Esto le llevó a maltratar animales para analizar qué se escondía en su interior. No esperaba a recoger animales muertos en el bosque, sino que los cazaba, torturaba y estudiaba por dentro. A partir de esta fascinación por los animales muertos, Dahmer se volvería retraído, tímido y ensimismado.
mientras que las sucesivas mudanzas y sobre todo el divorcio de sus progenitores generaron en él un continuo temor al abandono, algo que refleja a la perfección la serie de Netflix. Número 12. ¿Hacía Jeffrey Dahmer fotos a sus víctimas? El constatar si realmente Jeff Dahmer guardaba Polaroids de sus víctimas es una de las más grandes preguntas, porque en un primer momento puede parecer un elemento adicional creado por la serie para generar una dosis extra de morbo añadido, y lo cierto es que es real, y sabemos que con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en las distintas fases del proceso de asesinato. La razón: poder recordar cada acto después y revivir la experiencia. Al notarse siempre solo, Dahmer sentía que estas fotos le hacían compañía. Su fetiche le llevaría a su detención, al descubrir la policía 84 fotos Polaroid guardadas en el cajón de su cómoda. Número 11. ¿Cuántas veces detuvieron a Jeffrey Dahmer? Antes de ser sentenciado a 15 cadenas perpetuas, el 17 de febrero de 1992, Jeff Dahmer fue arrestado 4 veces. La primera en septiembre de 1981 por encontrarse en estado de ebriedad y por alteración del orden público. Casi un año después, sería de nuevo multado por exhibicionismo al mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En una continua escala de perversión, Dahmer sería de nuevo arrestado en 1986, acusado de alteración del orden público por masturbarse frente a 2 niños. Y por último, en septiembre de 1988, sería acusado de agresión sexual en segundo grado. Pasaría un año en prisión. Número 10. ¿Qué trastornos sufría Jeffrey Dahmer? En base a una crónica del juicio recogida por el medio Psychology Today, a Dahmer le atribuyeron parafilia, necrofilia, parcialismo, alcoholismo y un trastorno de la personalidad antisocial con componentes obsesivo-compulsivos y sádicos, además de un trastorno sexual no especificado. Número 9. ¿Existió la vecina de Jeffrey Dahmer? En Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, podemos conocer a Glenda de la mano de Niecy Nash, una mujer que luchó por desenmascarar a su vecino y que para su frustración fue ignorada por las fuerzas policiales. ¿Fue esto real? ¿Qué pasó con la verdadera Glenda Cleveland en Dahmer? Lo cierto es que Glenda no era la vecina de Dahmer. En la vida real, la mujer que vivía en la puerta de al lado era Pamela Bass, la cual llega a ser mencionada en la serie, cuya historia y personalidad se fusionaron con los de Glenda Cleveland, que había vivido en el edificio adyacente a los apartamentos Oxford. Sería en mayo de 1991 cuando Glenda empezaría a sospechar de la verdadera personalidad de Dahmer, al ser alertada por su hija y su sobrina sobre Conrad Sintason-Fon, el joven drogado y aturdido que consiguió salir del apartamento de Dahmer para ser devuelto a su interior por 2 incompetentes agentes. Y todas las insistentes llamadas a la policía pidiendo que investigaran a Dahmer son reales. Número 8. ¿Qué ocurrió con la carrera de los policías que dejaron escapar a Jeffrey Dahmer? En el True Crime de Netflix podemos conocer brevemente a los oficiales John Balcerzak y Joseph Gabrish, que estuvieron cerca de descubrir a Dahmer, pero a los que tal vez les faltó un letrero con luces de neón que indicara que se encontraban en la guarida de un depredador. Ambos fueron despedidos del cuerpo en 1991, acusados de negligencia grave para, en 1994, ser readmitidos debido a una sentencia del juez suplente Robert Paring, que determinó el castigo impuesto como demasiado severo. Además, fueron retribuidos con salarios atrasados de $55,000 cada uno. Tras esto, John Balcerzak fue elegido presidente de la Asociación de Policía de Milwaukee en 2005, mientras que Joseph Gabrish alcanzó el rango de capitán. Número 7. ¿Cuántos asesinatos cometió Jeffrey Dahmer? 17 homicidios fueron perpetrados por Dahmer, uno de los grandes asesinos en serie que forman parte de la crónica negra estadounidense, en un periodo comprendido entre 1978 y 1991. Y aunque Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, no muestra a todos ellos,
Una de las virtudes de la serie de Dahmer consiste en dar voz a las víctimas, no al asesino, por lo que al final cada uno tiene su merecido homenaje. De todos ellos, tal vez los casos más dolorosos fueron los de Jamie Doxtator y Conerak Sintason-Fong, que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino de Dahmer con tan solo 14 años. Número 6. ¿Qué pasó con la casa de Jeffrey Dahmer? Dahmer vivió en el número 925 de la calle 25 Norte, en Milwaukee. 15 meses después de su detención y a petición de las familias de las víctimas, el edificio fue destruido. Tal y como podemos ver en la serie, hubo una propuesta para habilitar este lugar como un parque infantil, algo que jamás sucedió. En la actualidad es un terreno vacío en el que la hierba ha vuelto a crecer. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 5. ¿Cómo murió realmente Jeffrey Dahmer? Esta es una de las preguntas que más interés suscita. ¿Cómo murió Jeffrey Dahmer? ¿Se ajusta a la realidad la serie de Ryan Murphy? Afirmativo. El cambio más notable es el orden. En el último capítulo presenciamos cómo Christopher Scarver, el actor Furley Mack, asesina en el gimnasio fuera de plano al presidiario Jesse Anderson para, acto seguido, atacar a Dahmer. En realidad fue al revés. Primero acabó con Dahmer. El método, idéntico, asesinó a Dahmer mediante sucesivos golpes en la cabeza con una barra de pesas. El carnicero de Milwaukee moriría camino del hospital el 28 de noviembre de 1994 como consecuencia de las graves lesiones. Número 4. ¿Qué ocurrió con David, el hermano de Jeffrey Dahmer? Hay que recordar que, tal y como detalla la serie de Netflix, David se fue a vivir con su madre tras su separación con tan solo 12 años. Tenía 18 años en el momento en el que la policía descubrió los atroces crímenes de Jeffrey. Desde entonces, el hermano pequeño decidió cortar lazos con Jeff y vivir en el anonimato bajo una nueva identidad. La única pista que tenemos viene de parte de Lionel, que ha asegurado en alguna ocasión que su hijo es un feliz padre de familia. Número 3. ¿Siguen vivos los padres de Jeffrey Dahmer? Joyce Flynn, la madre de Jeffrey, tras sobrevivir en 1994 a una tentativa de suicidio por inhalación de monóxido de carbono, falleció en el año 2000 con 64 años a causa de un cáncer de mama. Por su parte, Lionel Dahmer cumplió 86 años el pasado mes de julio junto a su segunda esposa, Shari Dahmer. Número 2. ¿Qué fue de Tracy Edwards, el superviviente? Esto te va a sorprender. Si recuerdas el primer capítulo de Dahmer, el actor Sean Brown daba vida a Tracy Edwards, que lograba escapar de esa casa de los horrores, alertar a la policía y lograr detener a Dahmer. Pero Edwards no volvería a ser el mismo, y ese hecho marcaría tristemente su vida, entrando en una espiral de alcohol y drogas. En años posteriores, Tracy Edwards fue acusado de robo, posesión de sustancias y daños a la propiedad, entre otros delitos, hasta que en 2002 se vio forzado a vivir en la calle. En 2011 sería detenido como cómplice de asesinato de un hombre, ya que varios testigos vieron cómo Edwards ayudó a arrojar el cadáver por un puente. Además de ser acusado de homicidio, también fue inculpado por agredir sexualmente a una menor de 14 años, pasando 1 año y medio en prisión. Desde 2015 se encuentra en paradero desconocido. Número 1. ¿Dónde se venden las gafas de Jeffrey Dahmer? Tal vez el objeto más característico de Dahmer, junto con esas espeluznantes lentillas amarillas que empleaba como homenaje al emperador Palpatine de Star Wars. Llegados a este punto, estarás esperando el que te digamos dónde comprar el modelo que llevaba Dahmer. Pero ¿por qué conformarse con una imitación cuando puedes tener las originales que usaba en prisión? Si te sobran $150,000, ya tienes para la puja inicial de las gafas reales de Jeff Dahmer puestas a la venta por Cold Collectives, una casa de subastas canadiense.
Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.